Boadilla del Monte, Madrid. Una mañana de invierno en la sierra madrileña. El aire es frío, limpio, del tipo de frío que en las afueras de Madrid huele a pino y a tierra húmeda. Y en lo alto de una colina de Monte Príncipe, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de toda España, hay una finca que lleva décadas siendo el refugio más guardado del artista más grande que ha dado este país. 2.400 metros cuadrados de propiedad privada. Un jardín que en primavera explota en colores que ningún jardinero diseñó, porque llevan tanto tiempo ahí que ya crecen solos con la autoridad de lo que pertenece a un lugar. Una piscina que en verano recibe a hijos y nietos que llegan con el ruido alegre de las familias que todavía se juntan de verdad. Un despacho que es más museo que oficina, con cada centímetro cubierto de portadas de discos, premios, fotografías, dibujos, los restos físicos de más de 6 décadas de una carrera que ningún adjetivo alcanza a describir del todo. Y en el centro de todo eso, un hombre de 81 años que se llama Miguel Rafael Marto Sánchez, aunque el mundo entero lo conoce simplemente como Rafael, que acaba de superar el susto de salud más serio de su vida. Porque en diciembre de 2024, mientras grababa un especial navideño en la televisión española, Rafael sufrió un episodio neurológico que lo mandó de urgencia al hospital. Y lo que los médicos encontraron cuando hicieron las pruebas no fue un derrame, como se temió en las primeras horas. Fue algo que nadie en su familia esperaba escuchar. 2 nódulos en el hemisferio izquierdo del cerebro. Linfoma cerebral primario. Cáncer. Y aquí está la pregunta que vamos a dejar abierta desde este primer minuto y que tiene una respuesta al final de este video que cambia completamente la forma en que ves a este hombre. ¿Cómo es posible que alguien que ya sobrevivió una cirrosis hepática, un trasplante de hígado, décadas de alcoholismo, una carrera que casi se deshace varias veces y más de 60 años de exigencia física y emocional sobre el escenario siga en pie? ¿Qué tiene Rafael que los médicos, los críticos, el tiempo y la propia biología no han podido doblar? La respuesta llega al final. Pero primero hay que ver dónde y cómo vive el hombre más resistente del espectáculo español, porque la vida de Rafael en 2026 es más extraordinaria, más lujosa y más sorprendente de lo que cualquiera que no la conozca por dentro podría imaginar. Empecemos por la finca de Monte Príncipe. Porque si hay un lugar en el mundo que define quién es Rafael más allá del escenario, es ese. Boadilla del Monte está a 25 kilómetros del centro de Madrid, pero en términos de ambiente, de silencio, de la calidad del aire y de la privacidad que ofrece, está en otro universo. Monte Príncipe es la urbanización más exclusiva de esa zona, el tipo de enclave donde los vecinos son empresarios del IBEX, políticos que necesitan discreción y artistas que después de décadas de vida pública merecen un lugar donde nadie los mira. La finca de Rafael y Natalia Figueroa lleva décadas ahí. No es una adquisición reciente de alguien que acaba de hacerse rico. Es la casa donde crecieron sus hijos, donde se celebraron las navidades más importantes de su familia y donde Natalia decoró cada habitación con la elegancia contenida que dan la clase y el tiempo juntos. Es una casa que ha evolucionado con ellos. Los 2.400 metros cuadrados de la propiedad se distribuyen entre la casa principal, los jardines, la zona de piscina y los espacios exteriores que en verano se convierten en el escenario de las reuniones familiares que Rafael protege con una ferocidad que contrasta con su generosidad pública. Lo que ocurre dentro de esa finca es de Rafael y de nadie más. Y eso en el mundo del espectáculo tiene un precio que no se paga con dinero, sino con décadas de actitud consistente. El interior de la casa es exactamente lo que uno esperaría de alguien que lleva 60 años viajando por el mundo y que tiene el ojo educado de quien ha visto lo mejor de todo. Los colores neutros en suelos y paredes, blancos y beiges que no gritan, pero que crean la base perfecta para que todo lo demás brille. Los muebles de madera maciza que dan peso y permanencia a los espacios. Las alfombras de inspiración étnica que Rafael y Natalia fueron trayendo de los viajes, de los años en Miami, de las giras por Latinoamérica, de los festivales en Europa. El salón principal tiene un piano de cola en el centro, no como decoración, como lo que es el instrumento de trabajo de un hombre que lleva más de 6 décadas creando música. Alrededor del piano retratos familiares en marcos que mezclan épocas y formatos desde las fotos en blanco y negro de los años 60 hasta las fotos digitales de los nietos más pequeños. Cuadros y esculturas en las paredes y en los rincones. El arte que Rafael colecciona no para invertir, sino porque le gusta rodearse de belleza. Grandes plantas que aportan vida a los espacios y que Natalia cuida con la atención de alguien que entiende que un hogar necesita cosas vivas para hacerlo de verdad. Y luego está el despacho. El despacho de Rafael es el espacio más íntimo y más revelador de toda la finca. Si la sala dice quiénes son como familia, el despacho dice quién es el solas.
portadas de sus 70 millones de discos vendidos, premios de todos los países, de todos los formatos, de todas las épocas, 226 discos de oro, 49 discos de platino y un disco de uranio. Y ese reconocimiento que solo existe para quien ha vendido más de 50 millones de copias y que convierte a Rafael en uno de los 5 o 6 artistas en toda la historia de la música en español que pueden decir que lo tienen sobre el escritorio enorme, un ordenador, un teléfono, papeles con la letra apretada de alguien que sigue trabajando. Porque Rafael no tiene ese despacho como recuerdo del pasado. Lo usa a los 81 años, con linfoma cerebral en tratamiento lo usa. El jardín exterior de la finca es generoso. Con esa generosidad de los jardines que llevan décadas creciendo sin que nadie les ponga límites artificiales. La zona de piscina tiene el espacio necesario para que 3 generaciones de la familia Martueroa puedan estar juntas un domingo de agosto sin que nadie estorbe a nadie. Y hay rincones del jardín donde en determinadas horas del día la luz de la sierra madrileña entra de una manera que los fotógrafos profesionales perseguirían durante horas. Pero Montepríncipe no es la única propiedad de la familia, porque hay que hablar de Ibiza, y hay que hablar de Madrid ciudad, y hay que hablar de la mansión de Miami que perteneció a Richard Nixon antes de que la comprara Rafael, que es quizás la historia de bienes raíces más cinematográfica que existe en la discografía de las casas de los artistas españoles. Primero, Ibiza. Porque Ibiza en verano es para Rafael y Natalia, lo que Cava es para Santana o lo que Cuernavaca es para Hermadorantes. El lugar donde el mundo se detiene y la familia ocupa todo el espacio disponible. La casa familiar en San José de Satalaya, al sur de la isla, es la única propiedad en España registrada directamente a nombre de Rafael, no a nombre de Natalia, no de ninguna sociedad instrumental, a nombre de Rafael. 230 metros cuadrados de vivienda en 2 plantas con 35 metros adicionales de piscina y más de 500 metros de jardín mediterráneo, donde la lavanda, el romero y las bugambilias crecen con esa mezcla de silvestre cuidado que tienen los jardines de las islas. La casa de Ibiza no intenta competir con la finca de Montepríncipe en tamaño ni en solemnidad. No le hace falta. Tiene algo que las propiedades grandes no siempre tienen: escala humana. Es una casa donde uno se puede perder por el jardín con una copa de vino en la mano, un atardecer de julio y sentir que el mundo tiene exactamente el tamaño que debe tener. Los veranos de Rafael en Ibiza son los más fotografiados que sus hijos y nietos comparten en redes sociales. El abuelo con los nietos en la piscina, la cena familiar en la terraza con las vistas al Mediterráneo. Natalia con ese aplomo de quien lleva 54 años siendo la persona más importante de la vida de alguien y ha aprendido a llevarlo con una gracia que pocas personas consiguen. Luego está el apartamento en el barrio de Salamanca de Madrid, en el corazón del distrito más elegante y más caro de la capital española. Ese apartamento está a nombre de Natalia, como también está a nombre de ella la histórica residencia de los marqueses de Santo Floro en Sigüenza, la propiedad que heredó en los años 90 de su familia aristocrática y que actualmente alquila. Porque Natalia Figueroa no solo es la esposa de Rafael, es hija de Agustín de Figueroa, marqués de Santo Floro, nieta del conde de Romanones, alguien que trajo al matrimonio un linaje y un patrimonio familiar que añaden otra capa a la historia de esta pareja. Y finalmente, la historia que merece contarse con más detalle porque es la más extraordinaria de todas. La mansión de Miami. Keys, Miami, 1985. Rafael y Natalia compran una propiedad frente a mar en la isla que entonces era el retiro de los millonarios que querían tener Miami cerca, pero no dentro. La propiedad cuesta $1 millón, que en 1985 era una cifra que ponía esa casa en la categoría de lujo absoluto en cualquier mercado del mundo. Pero lo que hace especial esa historia no es el precio. Es quien vivió en esa casa antes de que llegara Rafael. Richard Nixon. Si el 37º presidente de los Estados Unidos de América. El hombre del escándalo Watergate, el único presidente de la historia americana que renunció al cargo, el político más controvertido del siglo XX en su país. Usaba esa mansión frente al mar de Key Biscayne como retiro personal durante los inviernos. Y cuando la adquirió Rafael, encontró en la puerta de entrada una letra grabada en metal, una R mayúscula que Richard Nixon había mandado poner con su inicial. Rafael dijo algo que resume perfectamente su sentido del humor y su inteligencia. La R representa a Rafael y la N que está al lado, a Natalia. La familia vivió en esa mansión durante 6 años. De 1985 a 1991 fue su base americana,
el lugar desde donde Rafael hacía sus giras por Estados Unidos, donde los niños iban al colegio americano, donde Natalia recibía a los periodistas de las revistas españolas que cruzaban el Atlántico para ver cómo vivía la familia más glamorosa del espectáculo ibérico en el continente americano. Las fotos que se publicaron en la revista Lecturas en 1987, las únicas imágenes interiores que existen de esa mansión, muestran una casa que mezclaba la estética ochentero más pura con el gusto personal de Natalia para la decoración. Suelos de mármol blanco y gris, sofás amplios en tonos claros, una mesa de comedor de cristal con candelabros de cristal y detalles dorados. Espejos enormes se multiplicaban la luz del Pacífico que entraba por los ventanales y en el centro de todo, la piscina exterior con jacuzzi integrado, rodeada de palmeras y con vistas directas al océano. Era la vida americana en su versión más cinematográfica. Y Rafaela vivió con esa naturalidad de quien ha cruzado tantos umbrales de éxito que cada nuevo nivel le parece simplemente el siguiente capítulo lógico. La mansión fue demolida años después. Ya no existe físicamente, pero existen las fotos de la revista Lecturas, en los recuerdos de los hijos que crecieron ahí durante esos años y en esa historia de la era de Nixon que se convirtió en la era de Rafael, que es tan buena que parece inventada, pero no lo está. Ahora bien, hablemos del dinero en serio, porque hay que ponerle números a todo esto. 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, 226 discos de oro, 49 de platino. Ese disco de uranio que pertenece a un club tan exclusivo que en español solo lo tienen él y 2 o 3 más en toda la historia de la música popular. Las estimaciones más conservadoras sobre los ingresos generados por esas ventas discográficas superan el billón de euros europeo, que es el millón de millones. Los ingresos de la empresa de Boy on Stage, la sociedad a través de la cual Rafael gestiona su carrera desde 2007, tienen activos registrados de aproximadamente 4 millones de euros, según los datos públicos del Registro Mercantil Español y los conciertos. Rafael cobra por actuación cifras que lo sitúan entre los artistas mejor pagados de España. 150.000 euros por show es la cifra que circula en la industria, aunque en fechas especiales y en venues de primer nivel, esa cifra se negocia al alza. El patrimonio total. Las estimaciones varían porque Rafael es un maestro en mantener su economía fuera del foco público. Las cifras que circulan en los medios especializados oscilan entre los 50 y los 100 millones de euros en patrimonio acumulado. La realidad, según fuentes del sector, probablemente está en ese rango o por encima. Lo que sí está claro es que Rafael, a diferencia de algunos contemporáneos suyos que construyeron fortunas basadas en inversiones inmobiliarias agresivas, prefirió mantener su patrimonio concentrado en lo que conoce, la música, la gestión de sus derechos y las propiedades familiares que tienen más valor sentimental que especulativo. No es el modelo de riqueza del empresario que diversifica en 30 sectores distintos. Es el modelo de riqueza de alguien que hizo una sola cosa extraordinariamente bien durante 60 años y cobró por ello lo que se merece. Pero para entender completamente a Rafael, hay que ir mucho más atrás. Hay que ir a Jaén en 1943. Hay que ir al niño de Linares que cantaba en las iglesias porque era la única forma que tenía de que su voz llegara más lejos que las 4 paredes de su casa. 5 de mayo de 1943. Linares, Jaén, un pueblo del sur de España, donde el aceite de oliva y la minería dividían el tiempo entre temporadas de trabajo duro y tardes largas de verano, donde el calor aplastaba todo menos la música. Miguel Rafael Martos Sánchez nace en una familia humilde. Su padre trabaja, su madre cuida. No hay piano en casa, ni profesor de solfeo, ni ninguno de los recursos que en esa España de posguerra solo tenían los que podían pagárselos. Lo que hay es una voz. Sí, una voz que a los 7 años ya hace que los curas de Linares abran los ojos y se miren entre sí con esa expresión que tienen los adultos cuando escuchan algo que no esperaban. Una voz que tiene en ese niño de 7 años una proyección, un control, una presencia que no corresponde a su edad ni a su tamaño, ni a nada de lo que ese niño ha podido aprender en la vida hasta ese momento. Rafael es de esos cantantes que no aprendieron a cantar, que nacieron cantando. La familia se mueve a Madrid cuando él todavía es adolescente. Y en Madrid, en el Madrid de los años 50, que empezaba a despertar del letargo de la posguerra, con una lentitud que desesperaba a los jóvenes con prisa, Rafael se mueve en los circuitos musicales con la naturalidad de quien sabe que pertenece ahí antes de que nadie más lo haya decidido. A los festivales de radio, las actuaciones en salas pequeñas. Y entonces en 1960, con 17 años, el Festival de Benidorm. El Festival de Benidorm era en esa época lo que Eurovisión es hoy, el escaparate más grande que existía para un artista joven en España.
Y Rafael lo ganó con una presencia en el escenario que no se correspondía con su edad. Una soltura, una autoridad, una forma de habitar el espacio que los cantantes veteranos tardaban décadas en conseguir y que él ya tenía a los 17. A partir de ahí, el ascenso fue tan rápido que incluso Rafael, que nunca ha sido un hombre de modestia fingida, reconoce que había algo casi irreal en lo que estaba ocurriendo. 1966 y 1967. España en Eurovisión, 2 años consecutivos representando a su país en el certamen más visto de Europa. No ganó ninguno de los dos, de un hecho que los fans de Rafael llevan décadas considerando una injusticia histórica y que los historiadores del festival consideran uno de los misterios más persistentes de la competición, porque las actuaciones fueron extraordinarias. La energía que Rafael ponía en el escenario de Eurovisión era de una intensidad que ningún otro representante de ningún otro país igualaba. Y sin embargo, el jurado votó diferente. No importó porque mientras Rafael no ganaba Eurovisión, ganaba algo mucho más difícil de ganar y mucho más valioso a largo plazo. Se estaba convirtiendo en el artista más importante del mundo de habla hispana. Las giras por Latinoamérica, los estadios de Argentina, México, Venezuela, Colombia y Chile llenos de gente que lloraba y reía y aplaudía con esa intensidad que solo se da cuando un artista toca algo que va más allá de la música. Las grabaciones en Los Ángeles con los mejores arreglistas del mercado americano. Los años en que Rafael se convirtió en el primer artista español en llenar el Carnegie Hall de Nueva York, el teatro más prestigioso del mundo clásico anglosajón, siendo un artista de pop y de canción española. El Carnegie Hall lleno. En 1967, un chico de Linares, Jaén, en el Carnegie Hall lleno. 70 millones de discos vendidos en todo el mundo a lo largo de 6 décadas son el resultado de muchas cosas. Talento excepcional. Sí. Trabajo constante, absolutamente instinto comercial que pocas personas en su industria han tenido en la misma medida indudablemente. Pero hay algo más que explica la longevidad de Rafael, que los números no capturan. Y eso tiene que ver con algo que no es fácil de admitir en voz alta, porque dice algo incómodo sobre la relación entre los artistas y sus propios demonios. Porque Rafael tuvo demonios y los tuvo durante mucho tiempo antes de que alguien lo supiera. El alcoholismo de Rafael fue el secreto mejor guardado del espectáculo español durante décadas. Empezó de la manera más inocente posible, que es exactamente como empiezan las adicciones que más daño hacen. En los vuelos internacionales de los años 60 y 70, cuando las giras lo llevaban de Madrid a Buenos Aires, a Ciudad de México, a Los Ángeles, en itinerarios que eran pura adrenalina acumulada, Rafael empezó a tomar pequeñas botellas de licor para poder dormir en los aviones. Solo para dormir. Solo para que el cuerpo que llevaba semanas funcionando al 150% pudiera desconectarse por unas horas y llegar al siguiente destino con algo de energía. Así empieza siempre con una justificación completamente razonable que el cuerpo acepta y que la mente registra como solución. Las pequeñas botellas de los aviones se convirtieron en las botellas de los minibares de los hoteles. Los minibares de los hoteles se convirtieron en el primer trago del día antes del escenario. El primer trago antes del escenario se convirtió en el trago que necesitaba para subir. Y el trago que necesitaba para subir se convirtió en la dependencia que lo seguía a todas partes, que se ocultaba la agenda apretada de los compromisos profesionales y que se escondía detrás de las estancias prolongadas en Barcelona, que le explicaba a Natalia con razones que eran ciertas, pero incompletas. Natalia tardó en saberlo y cuando lo supo no lo sabía todo. Rafael ocultó la dimensión completa de su alcoholismo durante años, no por cobardía, sino porque en ese entonces, en esa España y en ese mundo del espectáculo, admitir una adicción era el fin de una carrera. Era la vulnerabilidad que los medios convertían en titular y el titular que los promotores convertían en razón para no contratar. Así que Rafael cargó con eso solo durante años y el alcohol fue destruyendo silenciosamente lo que destruye siempre y lo que siempre destruye antes de que nadie lo vea, el hígado. En la década de los 80, el diagnóstico que su médico le comunicó tenía el peso de lo que cambia una vida para siempre. Hepatitis B, consecuencia directa del alcoholismo. Y a continuación, como el capítulo más oscuro de una historia que ya tenía demasiada oscuridad acumulada, cirrosis hepática. El hígado de Rafael se estaba apagando. Y en 2003, cuando los médicos le explicaron que sin un trasplante lo que quedaba de tiempo era poco y de mala calidad, Rafael se resistió, no por negación de la realidad, por algo más complicado y más interesante que eso, por la certeza de que meterse en un quirófano para recibir el hígado de otra persona era una apuesta de la que no había garantía de retorno. Pero el cirujano Enrique Moreno,
que décadas después confirmaría en entrevistas lo crítica que había sido la situación, convenció a Rafael, y no con estadísticas ni con argumentos médicos, con una frase que Rafael cita cuando habla de ese momento: si no lo haces ahora, no habrá después para arrepentirte. El trasplante se hizo y Rafael sobrevivió. Y algo extraordinario ocurrió en la convalescencia de ese trasplante que dice todo sobre quién es este hombre. Rafael, que había pasado por el momento más vulnerable y más cercano a la muerte de su vida adulta, no se quedó en casa recuperándose en silencio. Empezó a hablar públicamente sobre la donación de órganos, no en tono de sermón, no como campaña organizada con rueda de prensa y comunicado, sino en las entrevistas, en los programas de televisión, en los momentos donde la conversación llegaba naturalmente ahí, explicando lo que le había pasado, explicando que el hígado que llevaba en el cuerpo había pertenecido a alguien que decidió donar, que esa decisión anónima le había devuelto la vida, y animando a que otros tomaran esa misma decisión. El número de personas que en España se inscribieron como donantes de órganos en los meses posteriores a las entrevistas de Rafael sobre su trasplante fue notablemente superior a la media habitual. No hay un número oficial atribuible directamente a su influencia, pero los profesionales del sector de la donación en España reconocen que las palabras de Rafael movieron algo en la conciencia pública, que las campañas institucionales no siempre consiguen mover, porque hay cosas que solo se escuchan cuando las dice alguien a quien amas. Y España amaba a Rafael. Y Rafael, después del trasplante, después de los años de alcoholismo en sombra, es después de la cirrosis y de la resistencia inicial y de la operación que lo devolvió, regresó al escenario. No de manera discreta, ni gradual, ni con el perfil bajo que cualquier consejero de imagen hubiera recomendado a alguien que acababa de pasar por lo que había pasado. Rafael volvió al escenario siendo Rafael, con el escenario lleno, con las luces encendidas, con esa forma de habitar el espacio que no ha cambiado desde el Festival de Benidorm de 1960 y que a los 81 años sigue siendo lo mismo que era a los 17, una presencia, una autoridad, la certeza absoluta de que el hombre que está en ese escenario sabe exactamente para qué nació. Y ahora hay que hablar de Natalia, porque no se puede contar la historia de Rafael sin contar la historia del amor que la sostiene. Natalia Figueroa, periodista, escritora aristócrata, hija del marqués de Santofloro, nieta del conde de Romanones. Una mujer que cuando conoció a Rafael a finales de los años 60, en una entrega de premios, tenía todo el mundo para elegir y eligió a un chico de Linares que cantaba canciones de amor con una voz que hacía que la aristocracia madrileña bajara la guardia. La historia de cómo se conocieron tiene la calidad de las buenas historias de amor, sencilla en los hechos, enorme en las consecuencias. Rafael se acercó a Natalia después de la entrega de premios y le dijo, con ese desparpajo que en él nunca suena a arrogancia, sino algo más cercano a la honestidad directa: me llamo Rafael. ¿Puedo llamarte alguna vez? Natalia dijo que sí, la familia de Natalia dijo que no. Porque en el mundo de los Figueroa de principios de los años 70, la idea de que un aristócrata con linaje centenario se casara con el hijo de una familia trabajadora de Jaén, aunque ese hijo fuera ya una de las figuras más famosas de España, no era una posibilidad que se contemplara con naturalidad. La presión fue tan intensa que en algún momento Rafael tuvo que hacer declaraciones públicas negando cualquier plan de matrimonio. «Solo somos buenos amigos», dijo al periódico Pueblo. Una frase que en el lenguaje de las relaciones de los años 70 en España era exactamente lo opuesto de lo que decía. La boda se organizó en el más estricto secreto. José María Pemán, dramaturgo y amigo cercano de la pareja, recibió una carta de Natalia apenas un mes antes de la ceremonia que decía, con la concisión de quien tiene mucho que decir y poco tiempo para decirlo: «Me voy a casar con Rafael. Quiero que seas mi testigo, pero mantendremos en secreto la fecha y el lugar para evitar alborotos». El 14 de julio de 1972, en la iglesia de San Zacarías de Madrid, Rafael y Natalia se casaron rodeados de lo mejor de la sociedad española de la época y de todo el secretismo que habían podido organizar en pocas semanas. Natalia llegó con un vestido con volantes que era un guiño discreto pero inequívoco a su herencia española. Rafael llegó siendo Rafael, que en el contexto de una boda equivale a llegar siendo el protagonista de la historia, independientemente de cualquier otra consideración. 54 años después siguen juntos. 54. En un sector donde los matrimonios de 2 décadas son considerados excepcionales y los de 3 son directamente legendarios, Rafael y Natalia llevan 54 años. ¿Cómo? La respuesta de Natalia, que a lo largo de los años ha dado pocas entrevistas sobre su vida privada, pero en las que ha dado ha sido consistentemente honesta, es esta. Me di cuenta de que nunca encontraría un hombre mejor que Rafael, alguien que me apoyara, que respetara mi trabajo, que me animara,
que me hiciera sentir libre. La libertad como criterio de elección. Eso dice mucho sobre quién es Natalia Figueroa y dice mucho sobre quién es Rafael. Los 3 hijos que tuvieron, Jacobo, Alejandra y Manuel, construyeron sus propias vidas con la solidez tranquila de quienes crecieron en una familia que tenía fama y también tenía raíces. Jacobo, el primogénito, fue al cine y la televisión, pero como director, no como actor. Sus series, algunas de las más exitosas de la televisión española reciente, incluyen colaboraciones con su padre en la dirección de videoclips que combinan el lenguaje audiovisual contemporáneo con la presencia escénica atemporal de Rafael. Estuvo casado con la actriz Tonia Costa, con quien tiene 2 hijos adultos. Alejandra, la única hija, trabaja como restauradora en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, preservando obras de arte para generaciones que todavía no han nacido. Divorciada desde 2020 del financiero Álvaro de Arenzana, tiene 2 hijos. Manuel el menor es el que más directamente siguió los pasos paternos en la música, aunque por detrás de los micrófonos. Productor musical, director artístico, juez de Operación Triunfo, casado durante 16 años con Amelia Bono, hija del político José Bono, con quien tuvo 4 hijos antes de que la pareja anunciara su separación en 2024. La familia de Rafael es la familia de alguien que construyó un apellido que en España funciona como símbolo de algo más que la fama. Funciona como sinónimo de resistencia y la resistencia de Rafael llegó a su prueba más reciente y quizás más seria en diciembre de 2024. 17 de diciembre de 2024, El Plató de la Revuelta, el programa de David Broncano en televisión española. Rafael está grabando un especial navideño y de repente algo no va bien. Los síntomas son neurológicos. El tipo de señales que el cuerpo envía cuando algo en el cerebro no está funcionando como debe. Lo llevan al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Las primeras horas son de incertidumbre total. La sospecha inicial es un derrame cerebral, el diagnóstico que en alguien de 81 años activa todos los protocolos de máxima urgencia. Pero las pruebas descartan el derrame. Y el 26 de diciembre, cuando los médicos del Hospital 12 de Octubre, donde Rafael fue trasladado a petición propia, emiten su diagnóstico definitivo. La palabra que aparece en el informe es la que ninguna familia quiere leer. Linfoma cerebral primario. 2 nódulos en el hemisferio izquierdo. Un tipo de cáncer que se origina en los glóbulos blancos del cerebro y cuya causa, a diferencia de los cánceres asociados a hábitos específicos, es desconocida. Puede aparecer en cualquier persona en cualquier momento, sin que ningún estilo de vida ni ninguna precaución haya podido prevenirlo. El comunicado médico explicó que Rafael había comenzado tratamiento específico durante su hospitalización y que continuaría de manera ambulatoria tras el alta. Natalia Ao, que estuvo en el hospital desde las primeras horas, mantuvo esa compostura que sus 54 años junto a Rafael le han dado para los momentos difíciles. Frente a los periodistas que esperaban fuera una leve sonrisa, los ojos que delataban lo que la sonrisa intentaba contener y la dignidad de quien entiende que hay cosas que no se exhiben porque pertenecen a la intimidad de una familia, no al consumo público. Manuel, el hijo menor, fue el que habló ante las cámaras. Solo queda esperar que el tratamiento haga efecto, que es lo que todos queremos. Una frase que en su sencillez contenía todo lo que se puede decir en ese momento. Rafael recibió el alta y volvió a la finca de Monte Príncipe, a los 2.400 metros cuadrados, donde Natalia había decorado cada habitación, al despacho con los 226 discos de oro, al piano de cola de la sala, al jardín donde en primavera las plantas crecen con la autoridad de lo que pertenece a un lugar. Y ahora sí podemos responder la pregunta que dejamos abierta al principio. ¿Qué tiene Rafael que los médicos, los críticos, el tiempo y la propia biología no han podido doblar? La respuesta no está en su patrimonio. Aunque el patrimonio existe y es extraordinario, no está en su talento, aunque el talento es de los que aparecen una vez por generación. No está en la finca de Monte Príncipe, ni en la casa de Ibiza, ni en la mansión de Cabiscane, donde la R de Nixon se convirtió en la R de Rafael. Está en algo que Rafael lleva consigo desde los 7 años en Linares cuando cantaba en las iglesias y los curas se miraban sin saber que habían escuchado. Dan está en que Rafael siempre supo para qué estaba aquí, no en el sentido de la vocación profesional, aunque eso también, sino en el sentido más profundo. Saber que lo que uno hace en el mundo es exactamente lo que debe hacer, que la voz que le fue dada y los años que le fue dado vivirla tienen un propósito que va más allá del entretenimiento. El alcoholismo no lo dobló porque encontró ayuda y aceptó recibirla. La cirrosis no lo terminó porque aceptó el trasplante cuando los médicos lo convencieron de que la alternativa era no estar. Y cuando salió de eso,
En lugar de ocultarlo, lo usó para convencer a otros de que donar órganos era un acto de amor hacia desconocidos que lo necesitaban. El linfoma cerebral que el sistema nervioso español descubrió en diciembre de 2024 es la prueba más reciente de que Rafael a sus 81 años y sigue en territorio de riesgo. Los tratamientos actuales para el linfoma cerebral primario tienen tasas de respuesta que décadas atrás habrían sido impensables. La ciencia avanza y Rafael, que sobrevivió cosas que la ciencia de otros momentos no hubiera podido manejar. Confía, porque Rafael siempre ha confiado, no en el sentido nave quien no ve el peligro, sino en el sentido de quien ha visto peligro de cerca suficientes veces para saber que la única respuesta que tiene sentido es seguir. Subir al escenario aunque el cuerpo pida descanso, cantar aunque la voz haya cambiado. Seguir siendo Rafael, aunque Rafael tenga ahora 81 años y 2 nódulos en el hemisferio izquierdo del cerebro. Porque lo que hace Rafael en un escenario no es solo música, es la demostración repetida. Concierto tras concierto, crisis tras crisis, diagnóstico tras diagnóstico, de que algunas personas nacen con algo que el tiempo no desgasta, que se llama presencia, y que en el caso de Rafael, el divo de Linares, el hombre que llenó el Carnegie Hall en 1967, siendo un chico de Jaén, el artista que sobrevivió el alcoholismo, la cirrosis, el trasplante y ahora el linfoma. Esa presencia es tan grande que parece ocupar más espacio que el propio cuerpo que la contiene. Y eso, exactamente, eso, es lo que ni los médicos, ni los críticos, ni el tiempo, ni la propia biología han podido doblar, ni van a poder. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste a Rafael? Fue en la radio de tus padres, en un disco que alguien ponía en casa, en uno de esos conciertos que en Latinoamérica llenaban estadios que otros artistas no llenaban. ¿O fue más reciente en alguna plataforma de streaming donde su voz llegó a ti sin que tú la buscaras? Cuéntanos en los comentarios, porque detrás de cada persona que ve este video hay una primera vez con Rafael, un momento específico en que esa voz aterrizó en algún lugar del cuerpo que no sabías que estaba esperando algo así. Y si crees que Rafael es el cantante más grande que ha dado España, no el más moderno, no el más innovador, sino el más grande, el que tiene más en la voz de lo que cualquier técnica puede explicar, suscríbete ahora. Activa la campanita porque la próxima semana seguimos contando las historias que merecen ser contadas completas, las de las personas que construyeron algo que vale más que el dinero y que el tiempo todavía no ha conseguido borrar. Hasta la próxima. Y como diría él, si con esa seguridad que lleva 60 años siendo la misma, yo sigo aquí y nosotros también.